Hemos preparado este video en Dulcinea Insurance para que respondas una serie de interrogantes que puedes hacerte en torno a la ley del Obamacare. Son muchas las personas que se acercan a nuestra oficina Dulcinea Insurance preguntándonos sobre una serie de cuestiones referentes a la ley de salud asequible. Para ti y para todos los que tengan una serie de dudas en torno a la ley de salud asequible, más conocida como Obamacare, está dirigido este video. Vamos a compartirte la pantalla en este video para que a través de una serie de preguntas, en este caso 10, puedas responder las principales interrogantes sobre la ley de salud asequible, más conocida como Obamacare. Y una pregunta que es muy frecuente de las que se hacen los clientes que llaman a Dulcinea Insurance es precisamente quiénes califican al Obamacare. Recordemos que la ley de salud asequible está diseñada para personas que tengan un estatus migratorio legal en el país. Entiéndase con esto que tengan Social Security y que tengan al menos una visa que les permita trabajar o un permiso de trabajo o una residencia o la ciudadanía. Aparte de esto, estas personas también tienen que realizar declaración de impuestos porque mediante la declaración de impuestos se hace la conciliación de los créditos fiscales. Otra pregunta importante que se hacen las personas sobre el Obamacare es ¿qué requisitos lleva aplicar al Obamacare? Primero que todo, ya dijimos, tienes que tener un estatus migratorio legal en los Estados Unidos, como mencionábamos anteriormente, tienes que tener un Social Security y tienes también que realizar una declaración de impuestos. Es muy importante, como te vamos a compartir aquí y te vamos a sugerir ahora, porque ya lo hemos hablado en anteriores videos, debes recordar que los impuestos que tú vas a declarar tienen que coincidir con lo que tú haces en los taxes. O sea, cuando tú vas a declarar, en este caso, la declaración del seguro, tú tienes que generar una proyección de ingresos a lo largo de todo el año. Y esa proyección de ingresos debe coincidir después con los taxes que vas a declarar el siguiente año. Para esto debes basarte en la tabla de ingresos del Obamacare. Como te mencionamos, ya hemos desarrollado videos sobre el tema y te va a ayudar mucho a determinar, porque a partir de los ingresos que tú declares, te va a salir el precio y también va a salirte la cobertura. Otra pregunta interesante que se hacen las personas en torno a la ley de salud asequible es ¿cuáles son las ventajas del Obamacare? Primero que todo, debemos saber, y una gran ventaja desde mi punto de vista, es que el Obamacare ha permitido que millones y millones de personas accedan a una cobertura de salud que de otra manera no pueden obtener. Recordemos que, por ejemplo, en este momento, si quieres acceder a un seguro médico privado, vas a estar pagando más de $500 mensuales y esto no te garantiza la mejor cobertura. ¿Por qué? Porque con $500 en este momento, tal vez puedas acceder a un plan bronce con alto deducible, altos copagos y un alto máximo gasto de bolsillo. En este caso, el Obamacare ha sido muy bondadoso y muy beneficioso para millones de personas, porque como el Obamacare potencia el plan plata, una gran cantidad de personas de la clase baja y de la clase media pueden acceder, primero que todo, a un seguro médico económico y segundo, a un seguro médico con una cobertura muy buena. Estamos hablando con un seguro con cero deducible, con bajos copagos, con un bajo coaseguro y un bajo máximo gasto de bolsillo. Por supuesto, todo depende de los ingresos que se declaren en el seguro. Y estos ingresos, como dijimos anteriormente, tienen que tener coincidencia con lo que se vaya a declarar en los taxes. Pero siempre que las personas tengan un ingreso bajo o un ingreso medio, se van a ver muy favorecidas porque van a recibir un crédito del gobierno. Y en este caso, al recibir un crédito alto del gobierno, pues los precios van a ser bajos, los precios de los seguros y también las coberturas van a ser muy favorables. En este sentido, entonces, decir que una gran ventaja del Obamacare es que una gran cantidad de personas se han visto beneficiadas es sin duda una gran verdad. Y segundo, también una serie de beneficios que el Obamacare ha incluido dentro de sus pólizas que sin dudas no se pueden omitir. Porque, por ejemplo, el Obamacare obliga a las compañías de seguro a que tienen que proteger a las personas aun cuando estas tengan enfermedades preexistentes. Tengamos en cuenta que antes de la existencia de la ley, antes del 2010, las compañías de seguros médicos tenían la potestad de asegurar o no asegurar a las personas en dependencia de las enfermedades precedentes que tuvieran. En este momento, por ejemplo, una persona diabética, una persona con problemas de presión alta, una persona mayor de edad, una persona incluso con un cáncer, una embarazada,
pueden tener una cobertura médica sin ninguna limitación, y esto sin dudas ha sido otro de los grandes avances que ha posibilitado que la ley de salud beneficie a tantas personas. Y otro de los tantos beneficios que le podemos atribuir al Obamacare es la expansión del Medicaid. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que millones de personas que ni tan siquiera pueden pagarse un seguro médico a través de la ley de salud asequible, como tienen ingresos muy bajos, por debajo del 100% del nivel de la pobreza, estas personas pueden acceder al Medicaid, a un seguro médico gratuito con ayudas estatales. E incluso estados que no son demócratas, que no son liberales, o sea, estados bien rojos, bien republicanos, han logrado que millones de personas se aseguren a través de la expansión del Medicaid, y esto precisamente viene producto de la ley del Obamacare. Otra pregunta que se hacen mucho las personas referentes a la ley de salud asequible, referentes a la ley del Obamacare, es cuáles son las desventajas del Obamacare. Por supuesto, no todo es favorable, no todo es positivo. Primero que todo, las personas de la clase media se les dificulta mucho acceder a un seguro médico económico. Ya una persona que sobrepase el 200% del nivel de la pobreza, repito, el 200% del nivel de la pobreza, para eso tenemos que verlo en la tabla de ingresos del Obamacare, lo puedes consultar aquí en los videos que hemos compartido en Dulcinea Insurance, o también puedes ir a nuestra página web. Cuando la persona sobrepasa el 200% del nivel de la pobreza, ya está recibiendo mucho menos ayuda de parte del gobierno, y esto va a equivaler entonces a que el seguro médico le salga más costoso, pero también con una cobertura más mala. Esto conlleva también, cuando las personas se acercan al 400% del nivel de la pobreza, de que prácticamente no reciban subsidio del gobierno. Y cuando las personas sobrepasan el 400% del nivel de la pobreza, ya el subsidio recibido o es cero o es muy bajo, con lo que las personas, en este caso de la clase media, tienen que prácticamente asumir el seguro completamente de su bolsillo. Y como dijimos, 500, 700 dólares mensuales es sin duda mucho dinero, sobre todo para una persona que no tenga tantos ingresos para disponer como es la clase media en los Estados Unidos. Entonces, si nos preguntan cuál es una de las principales desventajas que tiene el Obamacare, una de las principales deudas que tiene el Obamacare en este momento, es que todavía no ha logrado beneficiar en su debida manera a la clase media de los Estados Unidos. Entonces, muchas personas que en este momento ganan 40,000, 50,000 dólares al año, se les hace muy costoso un seguro médico privado, pero todavía se les hace muy costoso un seguro a través del Obamacare, porque el crédito que le da el gobierno no es suficiente. Entonces, por eso hay tantas personas en este momento todavía sin cobertura médica en los Estados Unidos. Por ejemplo, tengamos en cuenta que una persona que gane con W2, con W2, tiene que declarar su gross income, su ingreso bruto, y al declarar su gross income, pues sencillamente el seguro le sale muy alto porque su ingreso es alto. En cambio, las personas que declaran con un 1099, que son self-employed, que trabajan por cuenta propia, se le toma el ingreso ajustado, y al tomárselo el ingreso ajustado después de gastos, sin duda el seguro le sale mucho más económico y con una mejor cobertura. Y otra desventaja que tiene el Obamacare en este momento, desde el punto de vista de Dulcinea Insurance, es que no ha logrado controlar, repetimos, el aumento de los deducibles y de los máximos gastos de bolsillo cada año. Y eso se está viendo como hace 3, 4 años, por ejemplo, en una póliza tipo bronce, el máximo gasto de bolsillo estaba sobre los $7,000, y en este momento, apenas 3 años después, el máximo gasto de bolsillo está sobre los $9,500 en el año. Entonces, todavía eso es una deuda que tiene el Obamacare, porque está asegurando a muchas personas, tanto directamente por el Obamacare como por el Medicaid, pero expresamente dentro del Obamacare hay un gran problema, porque las personas que no califican al plan plata con la mejor cobertura ya tienen que comprarse un seguro con un deducible más alto, con un coaseguro, copagos y máximo gasto de bolsillo más elevado, y eso conlleva entonces a que cada año, tal vez a ritmo de la inflación, yo diría que mucho más, se les esté perjudicando la cobertura. Otro elemento que debemos tener en consideración, y otra de las grandes preguntas que se hacen las personas sobre la ley de salud asequible, es en qué se diferencian el Obamacare, el Medicaid y el Medicare. Primero que todo, recordemos, el Obamacare es una ley que puede beneficiar a todos siempre que tengamos un estatus migratorio legal en el país y declaremos taxes. En cambio, el Medicaid no puede beneficiar a todo el mundo, porque el Medicaid más bien es una ayuda estatal
y está destinada a personas de bajos ingresos que ganan menos del 100% del nivel de la pobreza, preferencialmente niños y mujeres embarazadas. Entonces, en este caso, el Medicaid, como dijimos, tiene sus características especiales, sobre todo destinadas a las personas de muy bajos ingresos. Por último, el Medicare ya es un tipo de seguro destinado a personas mayores de 65 años, pero personas mayores de 65 años que tengan 40 trimestres trabajados legalmente en los Estados Unidos, aportando a la seguridad social. Entonces, el Medicare, cuando la persona tenga los 40 trimestres trabajados y sea la persona mayor de 65 años, le va a llegar por defecto y es obligatorio. O sea, no puedes desestimar el Medicare para tomar otro tipo de cobertura porque ya te corresponde por ley tenerlo y si no lo tienes te van a multar. Lamentablemente el Medicare tiene un costo alto, casi $200 ya mensuales por persona, pero obligatoriamente lo tenemos que tener cuando tengamos el requisito. Entonces, una pregunta que se relaciona con esta es, ¿se puede tener, por ejemplo, Medicaid y Obamacare juntos? La respuesta es no. ¿Se puede tener Medicare y Obamacare juntos? La respuesta es no. ¿Se puede tener Medicaid y Medicare juntos? La respuesta es sí. Sobre esto podemos hablar mucho más. Si quieres, nos puedes dejar preguntas sobre el tema y te las podemos responder. Otra interrogante que se hacen las personas con respecto a la ley de salud asequible es qué ocurre si declaro mal los ingresos en el Obamacare. Esta es una pregunta básica y extremadamente importante que te debes hacer y que toda agencia de seguros que quiera asegurarte te debe responder. ¿Por qué? Porque recordemos que todo en el Obamacare es según la declaración de los impuestos. Entonces, si tú, por ejemplo, te insertas dentro de la declaración de los impuestos por debajo del 150% del nivel de la pobreza, si tú te declaras por debajo del 150% del nivel de la pobreza, el gobierno entiende que tú tienes toda la necesidad económica y entonces te da el máximo crédito posible. Y el seguro te va a salir muy barato mensualmente, pero también vas a tener la mejor cobertura. ¿Qué pasa? En cambio, o sea, tú estás recibiendo la mejor cobertura, el mejor precio, porque declaraste un ingreso bajito. Pero en los taxes, ya tu ingreso lo declaras y no está por debajo del 150%. Está por debajo, está por encima del 150%. Te lo voy a materializar. O sea, tú declaraste en el seguro médico $17,000 de ingreso. Eso está por debajo del 150% de la pobreza por una persona. En cambio, en los taxes te apareces con 25,000. Eso está por encima del 150% del nivel de la pobreza. Ello conlleva a que vas a tener una diferencia de créditos recibidos durante el año. Y esa diferencia de créditos recibidos la vas a tener que devolver en los taxes. ¿Qué pasa? Estamos hablando de una brecha chiquita entre 17,000 y 25,000. Si aumentamos la brecha y en vez de 17,000, y en vez de 25,000 en los taxes, declaras 40,000, declaraste 17,000 en el seguro y tienes 40,000 en los taxes. Esa brecha de diferencia de ingresos y esa brecha de diferencia de créditos recibidos va a ser un duro golpe para ti en los taxes y va a ser un duro golpe para tu bolsillo. Por eso es muy importante que siempre te concentres a la hora de hacer la declaración de ingresos en el seguro para que después no tengas que sufrir en los taxes una devolución de crédito. Porque sin dudas muchas personas lo sufren y muchas personas a veces sin saberlo tienen en la póliza un ingreso declarado cuando en realidad su ingreso es otro. Por eso en Dulcinea Insurance siempre somos muy específicos con esto, con nuestros clientes y siempre les ayudamos a hacer una proyección de sus ingresos lo más cercana a la realidad durante el año. Otra interrogante importante que se hacen las personas sobre el Obamacare es si hay un Obamacare para los indocumentados. La respuesta es que no. O sea, ¿por qué no hay un Obamacare para indocumentados? Porque como dijimos anteriormente al inicio de la presentación, el Obamacare está diseñado para personas que tienen un estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Entonces, personas que no tengan Social Security, personas que no tengan un permiso de trabajo, no pueden aplicar al Obamacare. Y esto es importante que lo tengas en cuenta, porque hay diferentes estatus migratorios, sobre todo personas que están entrando por la frontera, por ejemplo, con la I-220A, que todavía ni tan siquiera tienen Social Security, ni tan siquiera tienen un permiso de trabajo y ya tienen un crédito del gobierno a través de la ley del Obamacare.
nuestra sugerencia es que no recibas el crédito del gobierno hasta que no tengas el social activo y ya no tengas un permiso de trabajo, porque con esto te estás evitando posibles problemas en el futuro con respecto al crédito recibido y la declaración de los taxes. Otra interrogante importante que se hacen las personas sobre la ley de salud asequible es: ¿el Obamacare es considerado una carga pública? La respuesta es que no. Recordemos que durante la presidencia de Donald Trump trató de instaurar el concepto de carga pública, estableciendo que toda persona que estuviera en un proceso migratorio no podía recibir ningún tipo de ayuda del gobierno. Entiéndase Medicaid, entiéndase bonos de comida, entiéndase ayuda en efectivo, aparte de las ayudas de la vivienda y demás. Entonces, si tú tenías un estatus migratorio o estabas en proceso de ascender en el estatus migratorio, no debías recibir ningún tipo de ayuda. ¿Qué pasó en la etapa del gobierno de Donald Trump? Que las personas que estaban en un proceso migratorio sí podían obtener el Obamacare. ¿Por qué? Porque el Obamacare no es considerado una ayuda. El Obamacare lo que hace es darte un crédito acorde a tus ingresos, y si el ingreso que tú declaraste en el seguro no coincide con el ingreso declarado en los taxes, tienes que devolver o todo o parte del crédito recibido en el Obamacare. Entonces, por eso el Obamacare no es considerado una ayuda, más bien el Obamacare es considerado un crédito. Y por tanto, por ejemplo, personas que están en proceso de estatus migratorio, personas que están en el parol humanitario en este momento, que de muchísimos países, sobre todo de América Latina, están recibiendo parol humanitario, sí pueden aplicar al Obamacare y sí pueden tener un crédito del gobierno a través de la ley de salud asequible. Otra pregunta importante que se hacen las personas sobre esta ley es si el Obamacare afecta el estatus migratorio. Como ya respondimos anteriormente, la respuesta es que no. Si no es considerado una carga pública, pues sencillamente el Obamacare no afecta el estatus migratorio, y toda persona que esté pasando de permiso de trabajo a residencia, de residencia a ciudadanía, o que esté en los inicios aplicando desde la frontera hacia el permiso de trabajo, siempre que tenga los documentos legales, puede recibir los subsidios del gobierno a través de la ley de salud asequible. Y por último, tenemos esta interrogante que muchísimas personas se hacen y que queremos ayudarte un poquito a responderla. Por supuesto, este es el criterio de Dulcinea Insurance. Puede ser el tuyo, puede que no, pero siempre queremos decirte que la ley de salud asequible, que la ley del Obamacare, es muy positiva para millones de personas en los Estados Unidos, porque millones de personas han podido acceder a un seguro médico que de lo contrario no lo iban a poder tener. De hecho, de manera directa, hay alrededor de 40 millones de personas en este momento en los Estados Unidos que se ven beneficiadas con un seguro médico gracias a la ley del Obamacare, tanto porque reciben un crédito directo por el gobierno en la ley de salud asequible, conocida como el Obamacare, como también por la expansión del Medicaid. A esto le sumamos todo el enfoque que tiene el Obamacare en la medicina preventiva, en el tema de los exámenes médicos, en el tema de que vayas a un médico primario y te atiendas, en el tema de que las personas con enfermedades preexistentes pueden tener una cobertura sin ninguna dificultad. Para eso y mucho más, el Obamacare sin dudas ha sido un gran éxito. Y si me preguntan específicamente a mí, a Luis Orlando Hernández, si preguntan a Dulcinea Insurance, sin dudas Obamacare debiera seguir existiendo, más allá de la política, más allá de que muchos le nombren Obamacare respondiendo a un presidente demócrata. Seas demócrata, seas republicano, hay que reconocer los beneficios de esta ley. Y que hay que perfeccionarla, es verdad, pero lejos de destruirla, lejos de tratar de buscar otra solución al problema de la salud en los Estados Unidos, lo que hay es que tratar de perfeccionar esta ley que ha beneficiado a millones de personas y que pensemos que pueda seguir beneficiando a millones más. Esperamos que haya sido de tu agrado este video sobre las preguntas y respuestas sobre la ley de salud asequible, más conocida como Obamacare. Si te quedan dudas, por favor, déjalas escritas aquí en la sección de comentarios. Te pedimos de favor que si te ha gustado el video, le des un me gusta precisamente a este material y que te suscribas a nuestro canal para que sigas recibiendo notificaciones sobre siguientes videos que vamos a realizar aquí en Dulcinea Insurance
sobre el mundo de los seguros médicos, pero también de los seguros de vida, seguros de auto e inversiones en todos los Estados Unidos. Muchas gracias.